encefalocraneano. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, ¿Me magíster, están sí les Sí, escuchando? magíster. Ya, perfecto. Sí, Ya, ya, magíster. ya. Entonces, cuando un paciente ingresa por emergencia, mm, es importante que el enfermero dé una atención adecuada y oportuna, dijimos. Eh, ¿Por qué? En emergencia hay todo un equipo, ¿verdad? Eso en los hospitales. Pero no siempre van a estar en los hospitales. Ustedes pueden estar en centros de salud, donde muchas veces van a estar solas o solamente con vuestro personal técnico, o trabajarán en centros de salud, donde quizás el médico es jefe, el médico tiene que asistir a reuniones, entonces no siempre está junto a la enfermera, ¿verdad? Entonces, la enfermera tiene que saber cómo es que va a intervenir y también cómo participa el médico, ¿verdad? Cada uno tiene la parte que tiene que intervenir. Y de la intervención de enfermería en traumatismo encefalocraneano es importante porque, como hemos dicho en la parte introductoria, es la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque muchas veces no intervenimos en forma adecuada y oportuna. Ustedes son profesionales, van a ser profesionales de enfermería. Por consiguiente, saben que tienen que, cómo van a intervenir y de acuerdo a un orden de prioridad. No es que primero hago esto y luego hago esto, que el orden de los factores no altera. No es así. Aquí no es así. Tiene que ser por orden de prioridad. Entonces, si de acuerdo a la fisiopatología que hemos visto, una partecita pequeña, porque ya les dije que la fisiopatología del teje es amplio, lo cual ustedes tienen que ampliar, ¿verdad? Lo poquito que hemos visto, saben ustedes que es importante, por ejemplo, lo que es apertura de la vía respiratoria y la administración de oxígeno. Ese es el primer punto, ¿verdad? Entonces, vamos a simular con esta muñeca que este paciente ingresa por emergencia. Viene con un familiar y el familiar nos va a indicar, ¿verdad? Se ha caído de las gradas o se ha caído del segundo piso, del tercer piso, o se cayó en el baño, ya bueno, nos va a referir qué ha pasado. Pero este paciente llega inconsciente o llega somnoliento, ¿no? Puede llegar somnoliento por el impacto que recibió o puede estar inconsciente cuando llegó. Entonces, brevemente, la información que nos da el familiar es importante, ¿no es cierto? Entonces, si este paciente llega inconsciente y me ha referido el familiar que ha sufrido una caída, entonces, ¿qué voy a pensar? Ah, es un traumatismo encefalocraneano. Si a raíz de la caída ha quedado inconsciente o está somnoliento, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que hay lesión cervical. Así no haya, mejor es suponer que hay lesión cervical. Porque ¿qué va a suceder si yo voy a movilizarle la cabeza? En caso de que tuviera lesión cervical,
voy a hacer que este paciente quede paralítico, puede quedar con una paraplegia o puede quedar con una hemiplegia, ¿verdad? Paraplegia si es, si no, si usted va a quedar paralítico de la cintura para abajo, o hemiplegia, que sería la mitad del cuerpo. Entonces, se dice que nosotros, frente a un paciente con TEG o un politraumatizado, no podemos empeorar su situación. O mantenemos como le encontramos, pero nunca empeorar su situación. Entonces, lo ideal es en un tequeado hacer una tracción mandibular. Pero esta tracción mandibular es así, como gancho se coge y por acá, ¿no? Se hace una tracción mandibular para poder aperturar. Pero si nunca han hecho, porque no es fácil hacer eso, si nunca han hecho, si nunca han tenido esa experiencia de hacer tracción mandibular, no intenten hacer. ¿Para qué? Si no tienen experiencia, no van a estar haciendo experimentos. Entonces, si yo nunca he hecho, entonces solamente tengo que mantener en posición neutral. Quiere decir que la cabeza no voy a movilizar. Ahí como está, ahí, ¿no? Se supone yo me voy a poner, ¿dónde? No me voy a poner al costado del paciente. Me voy a poner, la camilla está, ¿no es cierto? Así como está el muñeco. En su cabecera me pongo. Entonces lo tengo que mantener así, la cabeza es la posición neutral, no movilizar la cabeza. Por eso se dice, ¿no es cierto? Dentro de intervención que hemos visto, es apertura de vía aérea y control cervical, dice, y control cervical. Entonces, con no movilizar, estoy controlando la cervical, estoy protegiendo la cervical. ¿De acuerdo? Entonces, coloco así en forma neutral la cabeza y lo que voy a hacer es, estoy con guantes, por supuesto, abrir la boca. Si puedo yo poner el, porque es fácil, el tubo de mayo para poder, es que a veces no, no abre fácilmente la boca, pues está inconsciente, ¿cómo le vas a abrir? Entonces, utilizas el tubo de mayo. ¿Para qué? No vas a meter tu dedo, ¿no? Porque, ¿qué tal te muerden? No, entonces, para poder también sujetar la lengua, no puedes utilizar el tubo de mayo, que es fácil el tubo de mayo. El tubo de mayo es así como un bastoncito. De seguro que habrán visto alguna vez. Es como un bastoncito. Entonces, miren, estoy con guantes y este bastoncito, miren, si lo ven, no voy a colocar así. Eso se coloca cuando vamos a intubar el mango de ¿cómo se llama cuando vamos a intubar y vamos a sujetar lo que es el laringoscopio, ese es diferente. Ahí vamos a hacer y es totalmente. Esto es aparte, es solamente un tubo de mayo, es un tubo de mayo que es así como un bastoncito y es de diferente tamaño. Hay para neonatos, hay para pediátricos y hay para adultos, ¿no? Entonces, este bastoncito, miren, coloco esta partecita que está doblada hacia mí, ¿no? Hacia la cara del paciente. Miren, abrimos la boca y ponemos así. Miren, colocamos así hacia la cara del paciente, miren. Y luego vamos a girar y sujetamos la lengua.
¿de acuerdo? Con ese tubo de mayo. Cuando vayan al hospital, ustedes traten de ver, a ver, cuál es ese tubo de mayo, tengan la curiosidad de cómo se introduce esto, ¿no? Entonces, pero es muy fácil esto, es solamente saber, como bastoncito, miren, eso va, el bastoncito es como que quieres escarbar, ¿verdad? Eso va hacia la cara del paciente, mire. Entonces, introducimos y luego giramos para que sujete la lengua. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a permitir sujetar la lengua y podamos aspirar las secreciones. Aspiro las secreciones, ¿verdad? Voy a aspirar las secreciones. Listo. Después de aspirar secreciones, voy a colocar pues la máscara de oxígeno con bolsa de reservorio. Coloco ahí, ¿verdad? Entonces ya mi paciente está aperturado la vía aérea y la D, que es administración de oxígeno. Ojo, que previamente se supone ya está con los electrodos y ya está monitorizado, ¿verdad? Porque eso simultáneamente se coloca. Ingresa el paciente y se supone que el personal técnico nos ayuda también a colocar, solo se colocan 3 electrodos y con eso ya está conectado al monitor. En un segundo colocamos eso. Entonces, ya está el monitor, ya me está dando los valores de la saturación, me está dando frecuencia cardíaca, pulso, temperatura, todo, ¿no? Es la ventaja hoy en día que el monitor puede darnos esos valores, ¿de acuerdo? Entonces ya está con oxígeno. Ahora voy a pasar, ya hice la A, ya hice la D, ahora hago la C. La C. ¿Qué es la C? La C es canalizar vía periférica, ¿no es cierto? En ambos brazos, en ambos brazos. ¿Para qué? Para que yo tenga ya listo en uno de los brazos, se supone que está con llave de 3 vías en ambos. Entonces, esta está reservado para cualquier evento. Y por acá le voy a conectar lo que es el cloruro a un goteo aproximadamente de 20 gotas. No puedo pasarle mucho. ¿Por qué? Hay dos cosas, mire, si recuerdan la fisiopatología. El paciente con TEG está haciendo hipotensión. Ustedes dicen, pero si está hipotenso, le voy a pasar pues este cloruro a mayor goteo. No, el problema es lo siguiente. Está hipotenso, pero también tiene edema cerebral. Y si yo voy a pasar mucho líquido, ¿no es cierto? Si voy a pasar mucho líquido, el edema va a aumentar. Y si el edema aumenta, aumenta la presión intracraneana. Entonces ya hasta que venga el médico, yo le voy pasando solamente a 20 gotas. Ahí ya llega, tampoco el médico no se va a demorar 1 hora, 2 horas, pues no, pero le voy manteniendo ahí, ¿no? La presión hasta que el médico diga ya, aumentele un poco más y de pronto también el médico indicará los diuréticos, ¿no? Porque lo que quiero es que también baje el edema, porque si sube el edema, aumenta la presión intracraneana. Y si aumenta la presión intracraneana, aumentará la lesión a nivel de las células del sistema nervioso. Así de complejo es el paciente tequeado. Pero nosotros estamos haciendo no es lo que nos corresponde, ¿verdad? No vamos a, imposible que ingrese el paciente y estemos esperando que venga el médico sin haber hecho nada. No, el médico va a decir, ¿y qué estás esperando sin hacer nada? ¿No? Entonces se supone que ustedes van a ser profesionales y tienen que hacer, pero ojo, sin tener que empeorar al paciente.
con mucho cuidado. Por eso es importante conocer fisiopatología, no solamente del tequiado, sino de todas las patologías. Entonces, cuando tú haces por qué estás haciendo una cosa, entonces nadie te va a objetar, porque sabes por qué estás haciendo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces Existe, ya está ahí con cloruro, aproximadamente a 20 gotas, hasta que el médico me indique si le aumento o cómo va a ser, ¿no? Pero ya estoy avanzando. Luego se supone ya llega el médico y él va haciendo su parte, como es la evaluación neurológica aplicando la escala de Glasgow. Él va a estar avanzando también. Mientras tanto, con tu personal técnico, la enfermera, este, hace va a desvestir al paciente. O sea, A, B, C. La D estamos haciendo. No, la D está haciendo el médico, ¿no? Está haciendo la evaluación de la evaluación neurológica, porque la D es el déficit neurológico. Entonces, ahí va a determinar el médico este moderado, moderado grave, ¿no? De acuerdo a la escala de Glasgow. Y nosotros vamos haciendo la E. ¿Qué es la E? Es la exposición. Pero a la par que hago la exposición, tengo que evitar la hipotermia. Y para evitar la hipotermia, tengo que abrigar al paciente. Se supone que primero, ¿no es cierto? Voy a cortar la ropa de las extremidades superiores o de la parte del pecho, no sé. Cojo tijera y corto. ¿Para qué voy a desvestir al paciente? Para poder identificar otras lesiones que podría tener. Quizá tiene a nivel del glúteo una herida que está sangrando, o quizá tiene una fractura abierta, o quizá tiene una fractura cerrada y no hay sangrado, pero como es cerrada, entonces no hay sangrado, pero yo tengo que identificar esas lesiones. Porque si yo voy a querer quitarle la ropa sin cortar, podría complicar. Por ejemplo, si es una fractura cerrada, el fragmento del hueso quizá puede seccionar un vaso sanguíneo y va a ser una hemorragia interna. Entonces, por eso que tengo que desnudar cortando con tijera. Eso es la exposición, pero tampoco puedo exponerle a los cambios de temperatura, porque eso ocasionaría la hipotermia. Y no me conviene que haga hipotermia el paciente, porque la hipotermia va a hacer que se incremente la hipoxia. Si este paciente ya ingresó con hipoxia, ustedes saben por la fisiopatología, está hipotenso y está con hipoxia. Y si va a ser hipotermia, se va a incrementar la hipoxia. Entonces va a ser paro cardiorrespiratorio. Estoy empeorando su situación. Entonces, a la par que voy desnudando y voy quitando la ropa y voy observando si hay o no lesiones, a la par que le voy abrigando también para prevenir la hipotermia. Entonces ya el médico ahí al evaluar va a determinar si tiene su escala de Glasgow menos de 8 o menos de 8, va a indicar intubación. Y la enfermera va a intervenir en la intubación. Es importante la intervención de la enfermera en la intubación, porque si no, eh, como alguien decía por ahí, si no sabes cómo intervenir, entonces vas a quitar el oxígeno
O sea, estás, en otras palabras, estorbando. No, para eso tienes que saber, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo intervienes? Eso también vamos a hacer posteriormente. Pese a que no está intubación en el sílabus, pero no importa, pero vamos a hacer por lo menos con un video y también con un muñequito, pero algo quedará, ¿no? Lamentablemente estamos en esta situación, pero ya habrá mejores tiempos, ya no hay forma de estar lamentándonos. Así es, voy a repetir rápidamente. Llega el paciente a emergencia inconsciente. Nos indica familiar que se ha caído. Bien, entonces lo que hago es, ¿no es cierto? Rápidamente estamos observando cómo está el paciente. Si está respirando, porque también puede que ya haya llegado muerto. Entonces se supone que hacemos una observación general, ¿no? De su estado general. De todas maneras, observa eso y es obvio. Observas. Ah, quizá tiene una respiración superficial. Está inconsciente, pero está respirando todavía, porque está con hipoxia, pero está respirando todavía. ¿Puede dejar de respirar? Claro, puede dejar de respirar si nosotros no actuamos rápidamente. Entonces, lo que hacemos es inmediatamente con apoyo, ya sea si hay otra enfermera y si no hay el personal técnico y si no hay, van los 3 electrodos, colocar inmediatamente. Pero siempre ahí está presto el personal técnico y ya sabe, están entrenados también. Los 3 electrodos y conectamos al monitor, ¿no? Y luego mantenemos, vamos a aperturar vía aérea. La A voy a hacer. No se olviden que en un tequeado o en un politraumatizado voy a hacer A, B, C, D, E. No se olviden de eso, es fácil de acordarse. Cuando ustedes estén en emergencia, donde quiera que estén, ya sea en una posta, en un centro de salud, en hospital, no se olviden que es A, B, C, D, E. Eso es la evaluación primaria, ¿verdad? Es fácil de acordarse. Entonces, primero voy a hacer A, B, C y luego voy a continuar lo que es la D y la E. Si estoy sola, pues haré sola eso. En un puesto de salud, el médico se fue a su reunión quizá vino a Bancay a una reunión o se fue a Lima de viaje y estoy sola. Tú harás pues A, B, C, D, E. Pero no lo vas a tener. Haces el A, B, C, D, E y luego ya inmediatamente la ambulancia ya está ahí y tienes que trasladar pues hacia eh, eh, por el camino habrá un centro de salud donde haya médico en un centro de salud y el médico le evaluará y le indicará diuréticos y no sé qué más, le indicará y luego sigues tú de viaje hasta llegar a un hospital, porque el tequeado no va a ser manejado en un puesto ni centro de salud, pero tú vas a hacer la evaluación primaria, vas a hacer tú si estás solo. Si no, si estás con un médico, bien, pues, ¿no? Pero si no, no. Eh, Tenemos que estar preparados para todo. Ojalá fuera, pues, que siempre estamos con el médico. Ah, bien, pues, siempre voy a estar con el médico y ya los dos vamos. No, cuando hagan vuestro internado, vuestros serums, ahí van a ver que muchas veces ustedes solas van a atender parto, atienden al recién nacido, de pronto llega el tequeado y tienen que atender. Y así es, así es. Les cuento Magistra, porque yo una vez cuando fui fuimos a hacer una campaña de salud será hace 10 años, pues, ¿no? Fuimos ¿cómo se llama? Aymara es, y hay centro de salud, un centro de salud bien equipado, era del MINSA. Y como era una campaña de salud, dijimos, pues vamos al MINSA y bueno, coordinamos con ellos porque ellos conocen a su población
y fuimos. Entonces el licenciado, que por cierto era mi alumno también, Richard, cuando entramos estaba tan ocupado, estaba esperando una señora para que le inyecte. Había otro señor que estaba con una herida para que le cure. Él estaba atendiendo un parto y solamente estaba con su personal técnico. Entonces dijimos, y ahora, entonces como nosotros habíamos ido con un médico más, dijimos, y ahora hay que ayudarle, pues no está solo. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde el médico? No, que ha llevado la estadística a Bancay. Y la obstetra está con permiso. Él estaba solo con su técnico. Ya pues termina entonces de atender el parto. Felizmente era una multigesta. Entonces en 3 pujadas salió el bebé y hizo todo lo que tiene que hacer pues, el enfermero, ¿no? Ya bueno, luego ya le atendió al bebé y esperando pues que luego salga la placenta, ¿no? Pero mientras no salga la placenta estaba a tener rapidito atendiendo y felizmente estaba el médico si había alguna complicación para que pueda ayudar, ¿no? Entonces nosotros miramos nomás, pues, tampoco como es MINSA no podemos meter así mano sin autorización. Entonces ya felizmente terminó y ya todo agotado y dijimos, o sea, tú estás haciendo de todo acá, estás de obstetra, estás de todo. Sí, así es nuestra realidad. Entonces, eso les cuento porque tienen que estar preparados ustedes para todo. No siempre está a tu lado y decir, la obstetra va a estar, ella atenderá. Ay, el médico va a estar, él hará. Pues por eso estas cositas es importante. Cuando tienes idea, noción de algo, ya pues, ¿no? Actúas. Así es. Entonces, voy a repetir así rápidamente. Magister, antes que Entonces me llega el pueda repetir. paciente, ¿no? Llega el paciente, me dice el familiar que se ha caído, del, bueno, se ha caído en el baño. Entonces yo en la mente ya tengo que tengo que cuidar la cervical, sí o sí, ¿no? Entonces, inmediatamente los electrodos, pam, pam, colocamos los electrodos y ya se conecta al monitor. Y luego voy a hacer la A, apertura de vía aérea y control cervical. Quiere decir, entonces, voy a colocar la cabeza en posición neutral. Quiere decir, no voy a movilizar para nada. Lo ideal les dije, ¿no? Que es la tracción mandibular. Con eso protegemos, ¿no? Estamos aperturando contracción mandibular, pero si nunca han hecho, no se atrevan a hacer. Entonces, colocamos, si puedo, ¿no? Si el tubo de mayo, agarro el tubo de mayo y coloco, giro y sujeto la lengua. Si no, pues tendré que abrir, pero el riesgo es de que te puedan morder, pues por eso es que el tubo de mayo, colocamos el tubo de mayo, que es tan fácil de preparar, de colocar. Y luego voy a aspirar secreciones. Aspiro secreciones a nivel de los carrillos. No tengo que hacer esto, nunca se hace al aspirar esto, ¿ah? Nunca se hace esto, jamás, porque podrías chocar la úvula y puedes hacer que haga una reacción vagal, hace un paro. Entonces nunca se hace esta operación, nunca, nunca, sino a nivel de los carrillos y se va aspirando, ¿no? Luego este lado y se aspira, listo, ya aspiré. Ahora coloco la máscara de oxígeno, ¿verdad? Con bolsa de reservorio. Listo. Ya hice la B, porque la B es administración de oxígeno. Y ya puedo observar cuánto está saturando, de acuerdo a eso es, de acuerdo a la saturación.
si es 4 litros o 5 litros, de acuerdo a la saturación de oxígeno. Luego paso a la C. La C es circulación y control de hemorragia, ¿no? Circulación, control de hemorragia. Entonces, canalizo vía periférica en ambos brazos, en ambos brazos. Como está hipotenso, a veces es un poco difícil, pero si pueden, bien, si no, aunque sea en la flexura, porque cuanto más tiempo pasa, más se colapsa. ¿No es que está hipotenso? ¿No? Entonces, aunque sea en la flexura, pero si puedes en otros, si puedes cogerlo en la vena radial, que es justo donde está el dedo pulgar, es una venita gruesa, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí es una vena gruesa, muy buena. Si es acá, no en la flexura, acá no, sino más arribita, acá, muy bien. Si coges ahí, perfecto. Si no, pues, si ves que no hay porque hay todo tipo de pacientes tienen venas muy delgaditas, no importa en la flexura, pero en ambos brazos. Luego canaliza, en uno de los brazos ya está ambos están con llave de 3 vías, ¿no? Con la triple. Esta está reservado, bien cerradito con sus protectores, y aquí también los dos están protegidos y por uno de ellos voy a conectarle el cloruro de sodio, o sea, la solución fisiológica. No voy a utilizar la dextrosa. La dextrosa no, con cloruro. ¿Por qué no la dextrosa? Porque la dextrosa va a ocasionar mayor lesión de las células nerviosas. Va a ocasionar mayor lesión. No, al menos el primer día no. O cuando el médico ya les diga, pero de inicio no, con cloruro. A un goteo aproximadamente de 20 gotas, hasta que el médico te diga a qué goteo va a ser. Pero usted le pasa así, a goteo lento, sería aproximadamente a 20 gotas. Ya les dije, ¿por qué no mucho? ¿No? Luego, ya hasta ahí llegará el médico, ya está evaluando, ¿no? Está haciendo la D, que es el déficit neurológico, aplicando la escala de Glasgow. Si están ustedes solos, ustedes aplicarán la escala de Glasgow. Luego, la E es desnudar al paciente con la finalidad de identificar otras lesiones que podría haber, como hemorragias, heridas, fracturas abiertas o cerradas. Y luego el médico indicará si vas a colocar sonda vesical, ¿no? Para poder, porque este paciente va a pasar a UCI, no va a ir a hospitalización, va a ir a UCI, porque requiere una atención en un servicio crítico. Así es. Y hay que estar monitoreando a este paciente. Y en UCI ya pues el cuidado es personalizado, ¿no? Ahí le van a hacer su catéter de vía central. O quizá en emergencia también, a veces en emergencia ya le hacen su catéter de vía central también. Entonces, en UCI ya le van monitorizando y tomando su PVC, ¿no? Cada hora o cada media hora, de acuerdo a la indicación médica. Y este paciente tiene que también tener su balance hídrico estricto y control de diuresis horaria, porque es paciente crítico. Y lo que espero en este paciente es que su balance sea negativo. Espero que sea negativo. ¿Por qué? Porque no conviene que sea positivo, porque no conviene que haya retención de líquidos. ¿Por qué? Por el edema que presenta, por la hipertensión intracraneal. Por eso es que el tequeado va a recibir diuréticos. Y si recibe diuréticos, es que el diurético hace que miccione más. Por consiguiente, mi balance espero que sea negativo. ¿De acuerdo? Y hay que estar
manteniéndole en vigilia al tequiado. ¿Qué quiere decir? Hay que estar permanentemente monitoreando. Y ya luego es competencia del médico si le indica una tomografía. Primero siempre le va a indicar todos los exámenes auxiliares, la tomografía, y si algo sospechoso ve en tomografía, indicará resonancia magnética, ¿no? Así es. Bien, a ver, participen si entendieron o no. Preguntas, por favor. Magister, ¿y en qué momento, bueno, no hablo del collarín, creo, en 11, Ah, ya, o en qué momento? claro, el collarín le colocas con ayuda de alguien, porque lo que quiero es que no le movilices. Entonces, el collarín le pones, miren, le pones el collarín antes de hacerle la apertura. ¿Por qué no te lleva tiempo eso? Rapidito le colocas el collarín antes de la apertura. ¿Me entiende? Antes de la apertura. Pero que te ayude alguien, porque alguien tiene que sujetar así. Y por este espacio, por acá, por este espacio, se introduce, ¿no es cierto? Una parte del collarín y luego acá se conecta, ¿no? Para que mantenga ahí. Así es. No, buena la pregunta, la observación. Es antes de la apertura el collarín. Caso que con eso ya estás también controlando la cervical. ¿De acuerdo? Pregunten. ¿No hay preguntas? Sí, Michael. Y ya. Miren, no le vamos a poder pesar, solamente nos vamos a basar en el peso que nos diga el familiar. Y si el familiar no sabe, entonces nosotros tenemos que sacar más o menos su peso promedio. No podríamos, otra cosa. ¿Cómo podrías adquirir su peso? No se puede. Más o menos viendo el tamaño y la contextura del paciente. Así es, más o menos así. Nada más. Pero Magister, en el hospital también yo he visto que hay camas que sí dan el peso. Sí, pues, pero por ejemplo, en el hospital que hay camas modernas en el salud, no tenemos esa cama que nos dé el peso. Sería lo ideal. Ahora último que compraron para UCI, que son camas inteligentes, es así. Pero en emergencia no tenemos eso. En UCI, ahora ultimito que compraron unas camas inteligentes, esas sí te dan el peso. Pero nuestra realidad no hay. Si tienes, excelente, pues te da el peso. Pero si no, tienes que ver nomás de acuerdo a la contextura, como alguien decía ahí, no tienes otra opción. Pero a veces el familiar sabe cuánto pesa, tanto pesa. Es lo que hacemos. Preguntamos al familiar. Si no, ya pues tú tienes que calcular. No te queda otra opción. Magister, otro Sí, también que estaba bien en el procedimiento, una vez sí. que hacemos la apertura de las vías aéreas, ¿por qué no pasamos a cortar la ropa? Porque digamos, si nosotros vemos que hay sangrado y está saliendo de la ropa, creo que primero te aperturar las vías aéreas rápido sería cortar la ropa y ver por qué está saliendo la sangre. Eso estaba pensando, porque cortar Ya, la ropa ya es al último. ya. Escúchame una cosa. Sí, pues.
No, el problema es, mira, si tú, mira, el trabajo es en equipo. Mientras tú estás aperturando, tu personal técnico podría estar cortando, pero no podrías primero cortar dejando la respiración de lado. No. Que lo hagas simultáneo, estoy de acuerdo contigo, pero que primero cortes y luego apertures, no. Mire, lo que hacemos nosotros generalmente es, por ejemplo, mientras la enfermera está aspirando y todo eso, el personal técnico en un minuto rapidito ya te lo ha desnudado ya. Ah, o sea, Simultáneo magíster, puede ni ser, bien llega el paciente, ya le va simultáneo puede, cortando. así es. Pero además tú te fijas, pues, ¿no? O sea, tú te fijas, si acaso está sangrando, su ropa va a estar empapado de sangre y rápidamente ahí el personal técnico en un minuto lo va a desnudar. Para eso la observación es importante. Importante la observación. Pero si yo no veo que está empapado, eh, pueda que tenga una fractura cerrada, que esté sangrando internamente, sí, puede ser, pero no podría ser primero eso y luego el otro. No, 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 no. Siempre es la respiración primero, la circulación, y así es. Entonces, que haga, que tú ordenes que vaya cortando, eso es diferente. O sea, A, B, C, ese es el orden. Pero te dice también ahí en la C, ¿qué te dice? Es circulación y control de hemorragia, te dice. Entonces, si tú observas que está empapado de sangre su pantalón o su buzo, estás ya observando, ¿verdad? Corta rápido. Entonces, mientras tú vas, la enfermera está haciendo la apertura, el personal técnico ya va cortando, pues. Y ya tú, porque tú no vas a demorarte mucho en aspirar, en colocar el collarín, en aspirar luego y colocarle el oxígeno, no te demoras tanto. Y luego inmediatamente vamos a controlar hemorragia, cohibir la hemorragia. Y colocamos un apósito y luego un vendaje compresivo. Y si acaso el sangrado es demasiado, será el torniquete, pues, ¿no es cierto? En última instancia, ¿qué tal es una amputación, qué sé yo? Ha podido ser un accidente de tránsito, eso va a sangrar a cántaros. Entonces ahí vas a tener que aplicar el torniquete como última alternativa. ¿De acuerdo? Buena es la observación, Alicia, lo que haces, pero puede ser simultáneo, pero nunca al revés, nunca. Siempre, ustedes saben que no te olvides que el oxígeno es importantísimo. Sin oxígeno se va a morir el paciente porque va a ser paro cardiorrespiratorio. ¿No ves que ya tiene hipoxia, tiene hipotensión? Imagínate, ya no, el oxígeno a las justas está llegando. Y además de eso todavía tiene hipotensión. ¿Qué cosa ya hemos visto en la fisiopatología? Necrosis. Va a haber necrosis. Ahí no dice isquemia, muerte de tejidos del sistema nervioso. A eso llamamos liquefacción, ¿verdad? Entonces, siempre apertura de vía aérea con control cervical. Y para control cervical, mantener la cabeza neutral, colocar el collarín, ¿verdad? Eso no se olviden. Y todo el resto. Observar es importante. Vuelvo a decir, si ven que está empapado de sangre, inmediatamente. Y el personal técnico de emergencia ya sabe, mientras tú vas aperturando, ya ellos ya traen la tijera, ya le están cortando. Así es. Pero buenas observaciones. Bien. ¿Algo más? Pregunten todo lo que puedan.
Magíster, ¿el collarín es obligatorio sí o sí? Sí, sí, sí. Para control cervical. Magíster, la aspiración vamos a hacer al nivel de... Carrillos. Ah, ya, A Magíster. nivel de los carrillos. Ustedes saben dónde están los carrillos. Han llevado anatomía. Y si no, busquen, traten de recordar dónde están los carrillos. ¿Alguna pregunta Magister, una más? pregunta. Y en caso de que a este paciente viene con hemorragia por por las fosas nasales o tal vez por el oído, ¿y cómo se puede controlar eso? Ah, ya, mire. El paciente con TEC grave sí puede presentar epístasis y puede presentar otorragia. Y no solamente otorragia, también puede presentar que salga por el oído líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay hemorragia, se tiene que hacer eh, colocar, no conviene taponar, porque va a retornar la sangre y se puede aspirar, ¿no? Entonces lo que hacen es colocarle nada más para poder absorber, ¿no? Con una gasa o algodón. Y a nivel del oído también colocar solamente como quien coloca, ¿no?, en el espacio ahí del oído, en el oído colocamos, ¿no? Acá en el oído, para que absorba simplemente. Porque si tú lo pones fuerte, la gasa o el algodón, ¿qué va a ocasionar? Va a regresar esa sangre y va a provocar una infección, una meningitis, una infección a nivel de las meninges. Y el paciente se va a morir con esa infección. Entonces, cuando veas que hay otorragia, solo colocas ahí para que absorba nada más. Tiene que seguir goteando, tampoco sale a cántaros, no es así. Sale gotitas, gotitas, entonces tiene que absorber algo ahí. Colocamos gasita o algodoncito para que vaya absorbiendo y vamos cambiando, 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 ¿no? Igual en la nariz también. Ahora, si ya sangra demasiado, ya pues en sala, ¿no? En sala ya tendrán que cauterizar algo, pero no suelen taponar en ese caso. A veces gotea como un líquido transparente. Igual eso también se coloca nomás algodón o gasita, igual para que absorba, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta más? Magister, puede ocurrir, o sea, algunos casos en donde las personas, o sea, los pacientes pueden llegar con la cabeza lateralizada. No, no puedes porque la cervical tienes que cuidar. No, por eso se dice que tienes que colocar la cabeza neutral. Sí, Magister, pero o sea, en caso de que llegue una persona así con la cabeza así que esté para el costado. Pero ya está con su collarín. ¿O no? mm, en- Pero si tú lo lateralizas, ahí le puedes malograr la cervical, ¿no? sí, No, tiene, Magister, sí, ajá, sí, eso sí lo entendí, pero no, o sea, yo me refiero a que, o sea, pueda llegar, digamos, a emergencia con la cabeza así lateralizada hacia un ya, costado. así ya llega. Entonces, tú le colocas solo en esa posición hasta que el médico indique una radiografía, qué sé yo, y descarten la lesión cervical. No le puedes mover. Si tú me dices que ya llegó así con su cabeza lateralizada, en esa posición, colócale el collarín.
hasta que le tomen una radiografía o una tomografía y ahí van a descartar si hay lesión cervical o no, y si no hay, pues le van a enderezar y listo. Es lo que hace. No puedes hacer ningún movimiento sin antes haber descartado. No. ¿Algo más? Magister, si digamos el paciente llega consciente, te habla, pero si ya no puede, tiene una lesión cervical, pero ya no puede mover sus miembros inferiores y se le pone igual oxígeno. Por supuesto. ¿Por qué? Se supone que está hablando todavía, tiene TEG moderado, ¿verdad? Sí, Magister, Se eso está supone que está consciente. consciente, todavía te habla, no importa las justas, pero te habla. Le tienes que poner oxígeno, de acuerdo a la saturación, porque le vas a colocar sí o sí los electrodos para que controles cuánto está su frecuencia, cuánto está su presión. Es importante saber eso, ¿verdad? En el tequeado y cuánto está saturando. Sí le vas a poner oxígeno. ¿Por qué? Porque ya viene con hipoxia. Así esté hablando, está con hipoxia, el tequeado. Se supone que si está hablando es moderado. El grave no te va a hablar. El grave está inconsciente. El moderado, así como dices, todavía puede hablar un poquito, porque todavía está consciente, pero igual le vas a poner oxígeno, de acuerdo a su saturación. Al quien no le vas a poner es al leve. El tequeado leve, ahí solamente le vas a observar, solamente el paciente con TEG leve solamente tiene tumefacción. Solo tiene tumefacción, que se puede empeorar, sí, pero solamente lo tienen en observación de 6 a 8 horas en emergencia al paciente con TEG leve. Y si este paciente presenta vómitos explosivos, dolor de cabeza excesivo, entonces ya le hospitalizan, ¿no? Pese a que sea leve, le hospitalizan. Se hospitaliza en piso. Pero el moderado y el grave pasan pues a cuidados intensivos. Magíster, el procedimiento va a ser igual, ¿no? Hacer digamos, el ABC en pacientes como la vez pasada mencionaba con descerebración o decorticación. No. A ver, el paciente tequeado, mira, el TEG grave, cuando ya hay una lesión grave a nivel del cerebro, presenta varios signos de gravedad. Por ejemplo, cuando el médico haga evaluación de la pupila, ¿qué cosa va a encontrar? Puede haber midriasis, puede haber miosis, pero en el tequeado, cuando es grave, va a encontrar anisocoria. Anisocoria. ¿Qué cosa es la anisocoria? ¿Alguien sabe qué es anisocoria? Pupilas, en la pupila. Cuando una pupila grande. está dilatada y el otro está... Exacto, muy bien, Gardenia, Margarita. Es cuando una pupila está chiquita y la otra está grande. Eso es un signo de una lesión grave a nivel del cerebro. Es una lesión grave a nivel del cerebro. Y también otro signo de gravedad, a más de la anisocoria,
es la decorticación y la descerebración. La decorticación, ya les dije, ¿verdad? Que dobla sus dos bracitos así, ¿no? Esto va a doblar así, mire, así. Así lo dobla, así como la muñeca que está haciendo así, pero con las manos así. Así, pero así para arriba. Esa es la decorticación. Y la descerebración es cuando pone para abajo, pero estas manitos, así recto, así, pero pone las manitos así, mire, así, en rotación, así. Esa es la descerebración. Así estirado y pone para atrás, pero así, así flexionado, ¿no? Así, esa es la descerebración. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes vean eso, el pronóstico de que se salve ese paciente solo será de Dios. Entonces, los signos de gravedad es anisocoria, descerebración y decorticación. Entonces, esos son signos de que ha habido una lesión muy grave en el tejido. Y como les digo, si ese paciente sale, sea un milagro, porque generalmente no sale con eso, porque ya ha habido una lesión grave. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? ¿Entendieron? Magister, disculpa. Y Magister, y en esos casos, ¿cuál sería nuestra función como enfermera cuando llega ya con esa gravedad total un paciente, no por emergencia? Pero igual, pues igual tienes que atender. Igual vas a hacer los mismos pasos. Igual tienes que hacer. Ya, Magister. Igual vas a hacer el A, B, C, D, E. Igual. Magister, disculpe, ¿y este paciente entonces ya sería un candidato a la intubación, para intubar o no, Magister? El paciente grave, con T grave, automáticamente se tiene que intubar. Si su escala de Glasgow es 8, es candidato para intubación. De hecho, se va a intubar. De hecho. Entonces ustedes cuando están en hospitalidad tienen que estar preparando ya todo el equipo de intubación, porque el médico va a evaluar inmediatamente y va a decir, ah, vamos a intubar. Entonces, tienes que tener listo ya tú para que intube. ¿De acuerdo? Así es. Bien. Si no hay más preguntas,
Ustedes tienen que, ahora que están, en clases virtuales, ¿están llevando semiología médica o no? Sí, magíster. ¿Con quién llevan? Con el doctor Monteagudo, magíster. Entonces, dentro de eso, antes llevaban separado semiología médica y aparte semiología quirúrgica. ¿Están llevando semiología quirúrgica o está junto con la médica? Está junto, magíster. Punto, magíster. ¿Y en qué punto ya están? ¿En qué tema están? En el sistema neurológico, magíster. Entonces, pues, entonces, porque a la par, intervención de enfermería al adulto quirúrgico se lleva a la par con semiología quirúrgica, pero yo no sé por qué lo han juntado, nunca debió haberse juntado. Semiología médica es amplio y semiología quirúrgica es otro tanto. Entonces, ahí, por ejemplo, semiología quirúrgica, ahí llevan traumatismo encefalocraneano, hacen un poquito más profundo, pues, ¿no? Así siempre hemos llevado. Llevaba el doctor Barra semiología quirúrgica y como él es cirujano, hacía pues todos los temas quirúrgicos, hacía bastante amplio lo que es el tequeado, bien interesante. Pero aprovechen en todo caso, seguro que el doctor Monteagudo está tocando también esos temas del TEC. ¿Ya han hecho el TEC? ¿Ya han hecho traumatismo encefalocraneano, supongo? ¿Sí o no? No, magíster. ¿Todavía no? Todavía no. Ya, bueno, supongo llegarán a eso, ¿no? Entonces, ahí pregúntenle también ustedes, porque el doctor Monteagudo trabaja en emergencia, entonces pueden aprovechar bastante de sus conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos aquí, a falta 9 minutos. En la próxima tocaremos lo que es RCP. ¿Alguna duda más que tengan? Magíster, cuando hay una pérdida de conciencia más de 24 horas, Sí. ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que debemos Más de hacer en esos 24 casos? horas. Esa Ajá, pues cuando hay está en una coma. pérdida. Está en Ajá, cuando coma en estoy todo en caso ese coma, paciente. está Está como en el coma. 24 horas ya. en coma. Paciente con TIC grave. En coma. Igual se hace todo lo que se tiene que hacer. Igual el paciente pasa ya a cuidados intensivos. A veces salen, pues, pero a veces no. Depende cuánto tiempo ha estado sin atención. Entonces puede quedar en coma profundo y reaccionar, pero visto reaccionar así. Cuando entran en coma, a veces ahí se quedan en coma. Hasta se pueden quedar 1 año, 2 años, 3 años, así se quedan.
porque cuando ya ha habido lesión fuerte a nivel del cerebro, el ventilador nomás a veces respira por el paciente. El ventilador está respirando respirando por el paciente. Le sacan el ventilador y ahí se queda. Así es. El paciente coma, pocas veces he visto que reacciona. Por eso depende cuánto tiempo ha estado sin atención, cuánto tiempo ha estado su sistema nervioso sin oxígeno. Y ha habido muerte celular, muerte cerebral. Entonces en coma profundo no reacciona. Entonces es tan complejo, de verdad. Y es bien penoso bien penoso ese paciente en coma. Magíster, he visto un caso, pero no me acuerdo si fue lo que es del traumatismo. Pero hay otro que he visto en emergencia también en shock trauma, que un paciente empezó a dilatarse las venas y empezó a reventar las venas. ¿Y eso por qué razones se da? ¿Reventó sus venas? Sí, licenciada, o sea, empezó a dilatarse. Qué raro. ¿Y qué tenía? ¿Cuál era su diagnóstico? No me acuerdo exactamente, licenciada, solo que el médico dijo que se había golpeado la cabeza y que estaba ya casi un mes en el shock trauma. O sea, sin que le hagan nada, ¿se reventaba sus venas o cuando le canalizaban vía periférica? No, estaba inconsciente, magister, y como que solo estaba con la respiración, lo que es artificial. en la intubación, creo. Ajá. Y empezaron a dilatarse las venas, así por sí solo. Ay, qué pena. Es que a veces los familiares no quieren, pues, ¿no? Es normal, ¿no? Pero también es un sufrimiento eterno. Si está en coma profundo tanto tiempo y ya el neurólogo, el neurocirujano diagnostica muerte cerebral, no puedes aferrarte, porque sé que no va a reaccionar tu familiar, no va a reaccionar. Pero a veces no quieren, ¿no? Es normal, uno tiene esperanzas, pero a veces es por gusto. Cuando ya hay muerte cerebral, ¿quién te va a sacar de ahí? Ya no, solo Dios pues te podría sacar. Ya no, ¿quién puede hacer algo? Nada. Entonces ese paciente probablemente ya solamente el ventilador estaría respirando, su corazón también ya no, solo por el oxígeno que le manda el ventilador estará bombeando, solo por eso. Entonces quizá ya a nivel vascular también presentaba esas complicaciones. Así es, sería esa la causa. No he visto nunca ese caso, pero debe ser por lo que ya en realidad sus pulmones ya no funcionan, solamente que el ventilador está respirando por él. Así es. Bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Nos vemos. No, Buenas noches. hasta la